Gloria a Dios, hermanos, una vez más estamos aquí reunidos. Bendito sea la misericordia del Señor que nos permite una vez más abrir nuestro corazón, reunirnos y poder estudiar la palabra juntos, poder entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, cómo es que Dios formó la iglesia en nuestra escuela dominical. Hemos venido compartiendo sobre este tema, cuál es la estructura de la iglesia, cuáles son los fundamentos de la iglesia, cuál es la manera en que Jesús comenzó la iglesia. Y es una manera muy importante, muy linda, que nosotros debemos de entender, por el hecho de que esa debe de ser siempre nuestra simiente, que a pesar de que vivimos en el año 2022, debemos de seguir teniendo esa estructura, debemos de seguir teniendo ese fundamento, debemos de seguir teniendo en nuestro corazón el deseo de poder mantener, hermanos, todas las bases que la Biblia nos da sobre la iglesia. ¿Para qué? Para no apartarnos, para no caer en herejía, para no caer en un distorsionamiento de la doctrina, lo cual haría que estuviésemos predicando o se estuviese predicando doctrinas de demonios, lo cual es lo que nosotros literalmente debemos, hermanos, de evitar a toda costa, que nosotros no caigamos en doctrinas de demonios, que nosotros no caigamos, hermanos amados, en ese detalle que siempre se ha caído, que siempre o que muchas veces vemos en otras congregaciones o en otros lugares, en otros países, que la iglesia es el centro de la atención, pero no por los milagros, no por la luz que está irradiando de nuestro Señor Jesucristo, sino por el ridículo que está haciendo. Y eso no es la iglesia, son ministros, son personas, son líderes que lógicamente comenzaron una congregación, tienen ahora su iglesia, su denominación, su estructura, hermanos, y ahora tienen esa plataforma, comienzan a predicar, y ahí es donde la Biblia nos pide a nosotros que nosotros siempre meditemos en qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué vamos a la iglesia. Bueno, estructura de la Biblia es de que Jesús formó la iglesia. Jesús dio su vida por amor a la iglesia. Jesús dio su vida por amor a la iglesia. Jesús formó su iglesia con mucha espiritualidad, con mucha disciplina, ¿verdad? Con mucha entrega, con mucha pasión, con fe, con deseo profundo de enseñar, no solo de predicar, sino de enseñarle a sus discípulos lo que ellos tendrían que seguir haciendo para que ellos le enseñaran a los niños, a los jóvenes, a los futuros creyentes. Pues al principio esto fue algo que cambió la historia. Esto fue algo que, si bien es cierto, los discípulos, como aquí lo hemos venido viendo, fueron perseguidos, fueron acechados, fueron capturados, fueron llevados a muerte. El mismo Señor Jesucristo, entre las primicias, fue el primero que murió de esa manera. Fue el primero que resucitó de los muertos. Y no será el único. Sus discípulos, todos, usted y yo, también resucitaremos con Él. Entonces Jesús se da esa tarea delicada que ahora vemos que los ministros, o muchos de los ministros, si no todos, algunos, porque hay ministros genuinos, hay ministros exquisitos de la palabra de Dios que predican, que enseñan, que tienen iglesias bellas porque son bellas, no porque sean grandes. Sí, a Jesús no le importó la fachada de la iglesia, el rótulo, las luces, ni siquiera había, ¿verdad? Televisores como el que tengo aquí atrás. Pero, ¿qué es lo que a Jesús le interesó? Las almas, su formación,
su fe, cómo desarrollar fe en ellos, cómo enseñarles a creer, cómo enseñarles a poner manos, a echar fuera demonios, ¿verdad? A bautizar, porque todo lo enseñó Jesús. Él mismo se bautizó a la edad de aproximadamente 30 años. Entonces los discípulos comenzaron, hermano, después de Cristo, después de que Jesús murió y resucitó y fue llevado y les fue dado por 40 días más instrucciones por el Espíritu. ¿Qué detalle les habrá dado Jesús ya resucitado? Él no les dijo, bueno, hermanos, amados, aleluya, yo soy el apóstol de ustedes, por ejemplo, yo les voy a enseñar ahora cómo sacarle la lana, la plata a los hermanos. Yo quiero que tú te vayas, te voy a pagar la renta, abres un establecimiento y ahí yo te voy a enseñar cómo las ovejas van a traer sus diezmos y sus ofrendas. Es más, el diezmo es bien controversial. Es parte de la estructura de la iglesia entender si el diezmo es bíblico para ahora. Porque Jesús no lo enfatizó como una ley, porque Él cumplió la ley en todo su aspecto. Pero ¿por qué Jesús no le estorbó eso? No le llamó la atención hablar mucho. Lo mencionó en ocasiones que lo vamos a ver en el futuro estudio o en estudios más adelante, o en el seminario virtual esta semana que viene el día jueves, el detalle del diezmo en el Nuevo Testamento. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, pero Jesús está formando su iglesia y le está dando el valor espiritual que se merece. Hasta el día de hoy la iglesia se merece un valor espiritual, el cual a veces se pierde. ¿Por qué? Porque el enemigo no solo estorba las ovejas, estorba también a los pastores. Y el problema con nosotros es de que no nos educamos, es de que no leemos, es de que no oramos, es de que no verdaderamente no ponemos énfasis en lo que tenemos que poner énfasis, que es en leer la Biblia, en escudriñar la Biblia, en educarnos en la Biblia, en usted y yo, no solo los pastores, pero si los pastores son los que van a guiar nuestra vida, nuestra alma, a los que les vamos a confiar nuestros hijos, a los que les vamos a presentar. Es más, queremos ser bendecidos por un pastor, queremos que el pastor ore por nosotros, queremos que el pastor, hermanos, oficie la ceremonia de la boda de nosotros y de nuestros hijos, queremos traer ahí a nuestros nietos, queremos hacer vida en la comunidad de la iglesia. Pero ¿qué sucede? ¿O qué sucedió al principio? Sí se hizo eso, se hizo comunidad, se hizo iglesia, se hicieron iglesias, se fundaron iglesias, los apóstoles fundaron iglesias, pero con un amor a la palabra, con un amor a la búsqueda, sabiendo, ellos estaban convencidos, ellos con sus ojos vieron subir al Señor, pero volveré. Ellos creían y siguieron perseverando, conscientes de que tenían el Espíritu Santo y que por medio del Espíritu Santo hacían milagros sin cobrar por ellos, ¿verdad? Que echaban fuera, que sanaban paralíticos, que resucitaban muertos. Se puede imaginar las conversaciones de los apóstoles. Fíjate que fui a la casa de fulano, sutano, oré y mira, oramos y el Señor se glorificó y el Señor sanó y el Señor resucitó y el Señor hizo esto, le sacó la mano, le volvió la mano, no tenía mano y le volvió la mano. ¿Cuáles habrán sido sus conversaciones? No fueron: hagamos una campaña evangelística y vamos a cobrar tanto, y si llegan tantos vamos a ganar tanto. Nada de eso. El dinero hay que sacarlo, aunque es importante, también es corrupto muchas veces, corrompe el corazón. Los ministros hoy en día se sienten grandes. ¿Por qué? Porque tienen dinero, porque hicieron dinero,
porque tienen seguidores que les llevan una ofrenda, que les llevan un diezmo, hermano, y gloria a Dios, porque es la manera de que la iglesia se va a sostener, se va a mantener, se va a alimentar. Pero cuando hablamos de la iglesia según los fundamentos bíblicos de la iglesia, la estructura de la iglesia, no tiene que ver con una persona como una teocracia. Tiene que ver con que haya alimento en la casa de Dios. Eso por un lado. Pero veamos hoy lo que le está aconteciendo a la iglesia, y para eso yo traigo a ustedes la conversión de Saulo en el capítulo 9. Lo vimos la vez pasada, vimos parte. Viene el Señor, lo llama, Saulo, Saulo, leo aquí el 4. ¿Por qué me persigues? A Saulo le habla directamente, no le habla al diablo, no le habla a un espíritu inmundo, no, a Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él perseguía a la iglesia. El que te persigue a ti, persigue a Jesús. El que te estorba a ti, estorba a Jesús. Tú tienes que saber eso. Pablo no lo sabía. Perseguía en ignorancia, en una fe religiosa, ¿verdad? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Fíjese que aquí no iba a ir Pablo a una iglesia. Fue una casa, ¿verdad? Así comenzaron las iglesias, en casas. Por eso es que nosotros, con los discipulados, con las reuniones en los hogares, debemos de fortalecer nuestra familia, nuestras casas, nuestros hijos. Padre y madre, tener esa comunión con los hijos, porque esa comunión no va a ser puramente religiosa. Una comunión especial donde va a haber comida en la mesa, donde va a haber un cafecito, donde va a haber palabra de Dios, donde vamos a orar juntos como familia, donde vamos a pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, nuestros corazones. Las casas son vitales para la comunidad en la iglesia, para que la iglesia crezca fuerte con todos los hogares. Dios quiere restaurar los hogares. ¿Y dónde los restaura? En la casa. Cuando esa casa inclina su corazón al Señor, cuando esa iglesia donde pertenecen van, hay esa oportunidad, como la hubo desde el principio. Entonces, ve y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Hay gente hoy, hermanos, que creen que Dios no habla. Si uno les dice a mí, Dios me dijo, se ríen, se burlan. De mí se han reído y se han burlado en mi cara, en mi persona, enfrente de mí. Yo no sé ni qué responder en ese aspecto, por el hecho, hermanos amados, de que Dios me habló. Si ellos no oyen la voz, pero que Dios habla de muchas maneras, a través de sueños, a través de visiones, a través de su voz, a través de la palabra, a través de las intuiciones, no digamos. Muchos tenemos intuiciones y no sabemos que son del Espíritu, no las entendemos, creemos que es nuestra mente carnal a veces, pero la verdad es que Dios habla. Entonces, estos no vieron a Jesús, estaban atónitos. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podría ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo, por eso son importantes los discipulados, por eso es importante que hagamos discípulos, por eso es que, mire, hasta aquí se venía cumpliendo los requerimientos o los mandamientos de Jesús de ir y hacer discípulos por todas las naciones. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Aquí había ya un discípulo que le iba a tocar discipular al que perseguía la iglesia, al que mataba a los cristianos, al que los arrastraba, los llevaba arrastrados a las cárceles para que fueran sentenciados por ser cristianos.
Mire, un discípulo, ¿cómo es eso que pueden haber iglesias donde no hay discípulos de Cristo, sino un pastor? Y eso es todo. Deben de surgir. ¿Qué es discípulo? Es aquel que escucha, es aquel que se deja enseñar, es aquel que aprende. ¿De quién? Debe de ser de su pastor, debe de ser de los líderes de la iglesia, debe de ser de Cristo, discípulo de Cristo. ¿Para qué? Para que surjan, para que se levante, para que venga un avivamiento, porque no es lo mismo que predique el hermano Milton en su casa o en una iglesia, a que el hermano Milton haga discípulos de Cristo, y ahora nos reunimos, como va a ser el caso en Honduras, en Guatemala, donde nos vamos a reunir 5, 6, 7 pastores en una comunión, donde vamos a ser discípulos, donde vamos a compartir enseñanzas del amor de Cristo vive, Cristo salva, pero estamos haciendo discípulos, enfocándonos en los niños, en los jóvenes, en los adultos. ¿Para qué? Para que ellos también prediquen, para que ellos también hagan lo que Cristo dijo y enseñó por mandato del Espíritu, a ser discípulos. Aquí hay un discípulo ya poderoso, pero no tenía iglesia, tenía casa, se reunía en su casa con su familia. En Damasco, este discípulo estaba escondido. ¿A dónde iba Pablo? A Damasco. ¿A qué iba Pablito? Iba a matar a este discípulo. Ahora Dios hace la conversión, se manifiesta la vida de Pablo, como se manifestará ahí donde tú vives, ahí en la ciudad donde estás, si nosotros hacemos la obra de Dios. Pero muchas veces hoy, hacer la obra de Dios es juntar dinero para levantar un edificio de $1 millón y hacer un campo, hacer una iglesia más. Se termina esa y uno trabajó y aportó duro sus ofrendas, sus diezmos. Ahora hagamos otra de $1 millón y levantemos. Pero la estructura de la iglesia está creciendo en base al dinero, a lo material, ¿sí? A la grandeza de lo que ellos logren alcanzar, recaudar, construir, mientras que Jesús enseñó, aunque tengan una buena doctrina, están enfocándose en un reino de la tierra, basándose en que se les dio un talento y tienen que entregar. Al que se le dio 5, tiene que entregar 5. ¿Sí? Pero tú puedes entregar 5 teniendo una iglesia, pero habiendo levantado 5 pastores. O habiendo ayudado a cientos de pastores. Se puede. Si nosotros nos volvemos a la estructura original de la iglesia, estaremos invirtiendo en la obra misionera, estaremos invirtiendo en la educación de los niños. Aunque nosotros tengamos una iglesia pequeñita, las iglesias pequeñas para Dios no existen, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Aquí había un discípulo y ahí estaba Dios. Y ahora iba a llevar a uno que no era discípulo, pero usted va a ver al final de este capítulo qué es lo que Pablo hace, porque fue enseñado por un buen discípulo. Seamos buenos discípulos de Cristo en la iglesia, aunque seas pastor, aunque seas evangelista, hermano Milton, tienes que despertar, tienes que ser un buen discípulo de Cristo. Hermana Gloria, hermanos que están aquí presentes, por fe les estamos hablando, hagamos discípulos. Hermana Marta Bonilla, hagamos discípulos, discipulemos a los bichos, discipulemos a los hipotes, discipulemos a los patojos, a los güirros, discipulemos a los chavos, discipulemos a los niños, como lo estamos haciendo en Honduras. Gracias a Dios por el ministerio del pastor Edwin, que a veces puede ser malentendido lo que hace, pero si hay fruto es porque era de Dios y a él le dieron esa visión. Como este discípulo, él mismo cuestionó: Señor, pero ¿por qué? Mejor leámoslo. Este discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Mire qué comunión tenía. Eso me fascina. Ananías, aquí estoy, Señor.
Así contestamos nosotros, ¿verdad? Así nos habla Dios a nosotros, aleluya. Así es como Dios llama a sus discípulos. Dios te habla, hermana Célica Farfán, Dios te usa, Dios te habla, Dios está contigo. Has escuchado la voz de Dios, la guianza de Dios. Porque esa es la estructura de la iglesia, que Dios quiere comunicarse muchas veces a través del pastor. Y mire cómo es Dios, que si el pastor estorba, se comunica a sus discípulos, porque Dios sí sabe quiénes son sus discípulos. Estamos hablando de la estructura de la iglesia, lo importante de los discípulos, lo importante de tener una visión, de levantar a otros, de apoyar a otros, de enseñar la buena doctrina a otros, fuera de nuestro nivel, o fuera de nuestro círculo, tenemos que tener una visión, hermanos, de alcanzar más allá. Si tú no puedes salir, habrán otros que salgan. ¿Por qué? Porque este discípulo Ananías fue enseñado bien. Aquí estoy, Señor. Y leo el 11. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta, hasta la dirección le dio, por un tal Saulo de Tarso. Mire, es más, Pablo era de Tarso, y en Tarso se quedó ciego en su propia ciudad, donde lo conocían. Seguramente Pablo para Tarso era un héroe, religiosamente hablando. Oh, Tarso, ese es el que persigue a los cristianos. Este sí los va a anular a esta secta, a estos del camino, a estos que se creen la gran cosa, y nosotros somos los judíos y ahora ellos creen que tienen el reino de Dios. Pero todo Tarso estaba confiado que Saulito iba a exterminar a los cristianos. ¿Y qué lo impidió de parte de Dios? Escuche esto: su intervención divina y un buen discípulo, Ananías. Es ahí la importancia de los Ananías, es ahí la importancia de los buenos discípulos que creen y que se mantienen firmes, y que si van a predicar es lo que Dios les está diciendo que prediquen, no de su mente, sino de lo que Dios les está comunicando que hagan. Es la única manera de ser efectivos el día de hoy, en medio, hermano, en medio de este mar de incógnitas, en este mar de confusión, en este mar de luchas, de pruebas, de escaseces. Un paréntesis: el pastor Edwin Reyes, donde vamos a tener la campaña, en un día se le descompusieron 3 vehículos que tiene. Y los 3 vehículos, uno está bien viejo, otro está seminuevo, y una moto que tiene una carreta atrás. Y los 3 los usa para llevar hermanos a la iglesia. Yo soy testigo. En vísperas de la preparación, los 3 carros se les componen en un día. Y me llama: Pastor Milton, hermano, estas son puras luchas, oremos. Y oramos. Ahí donde estábamos, yo estaba caminando. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo estorbo del enemigo, porque el diablo siempre va a estorbar cuando un discípulo está haciendo la voluntad de Dios, cuando una iglesia, cuando un ministro, cuando un hijo, cuando una hija. ¿O no es así? Así es. Entonces, aquí Dios le da la dirección. Dice, un Saulo de Tarso está orando. Mire, se volvió espiritual, empezó a orar. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Hermanos, esto está pasando en el contorno de la iglesia. Esto está pasando en el contorno de un discípulo, y ahora uno que va a ser discípulo. Pero no hay una iglesia. Sí, el poder de Dios no solo se mueve en la iglesia, sino que en la iglesia nos llenamos, en la iglesia adoramos juntos, en la iglesia nos abrazamos, nos vemos con los hermanos que nos amamos, que nos queremos, que nos conocemos, que adoramos a Dios, al Señor. Hermanos, qué lindo es estar y ver los dones que se reflejan en cada hermano, diferente don, o a veces en 2 hermanos el mismo don, y qué lindo, y uno se goza, hermano. Pero
La función de la iglesia está en las casas. La función de la iglesia está afuera. La función de la iglesia está en la vida cotidiana. Ahí donde tú vas a trabajar, donde yo trabajo, donde nosotros nos desenvolvemos. Aquí dice, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre. Por eso le digo que él era conocido en Tarso, porque era de Tarso. He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes, no por cualquiera, por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, en contra de lo que me estás diciendo, en contra de que es verdad, en contra, ve. Cuando Dios te dice ve, cuando Dios te dice anda, anda. Claro que da temor, claro que no sabes, claro que es como que vas a tientas, pero no estás ciego porque el Espíritu Santo te dirige. En la iglesia el Espíritu Santo reina. Amén. En nuestras reuniones, en nuestras conversaciones, en nuestra plática con Dios. Acostúmbrate a tener pláticas con Dios. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, escuche, a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo. ¿A dónde? A la casa. A la casa. No fue a una iglesia, a la casa. Así comenzó, por lo menos. Por supuesto que ahora la iglesia está tan así muy a veces alejada de la verdad o de centrarse en lo que es, hermano, lo más importante, centrarse en lo que es lo vital, centrarse en lo que es la estructura bíblica de la iglesia. Las iglesias, hermano, ahora los pastores quieren crecer, quieren tener edificios, quieren tener esto, quieren tener el otro, quieren tener equipo, quieren tener todo lo sofisticado, quieren estar equipados y todo. Pero las casas, el énfasis es otro. Muchas veces el énfasis es esto. El énfasis es yo quiero vivir bien, quiero predicar entonces. Hermanos, la realidad es espiritual, es de hacer discípulos. Esa es la verdadera tarea, hermanos. Orar por los enfermos. Hay muchas cosas que Dios quiere enseñarnos, que debemos de regresar, que debemos de continuar haciendo, que debemos permanecer en ellas hasta que Él venga. Porque aquí la obediencia de uno que se hizo discípulo, que fue Ananías, hizo algo tan grande como orar por uno que había sido llamado para que fuese, no lo sabía aquí, el perito arquitecto de la iglesia, el que habría de formar muchas iglesias. Ananías fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos. Saulo le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. ¿Cómo iba? Pablo haber dicho: ¿y este qué? Está adivinando. Es brujo. Es un psíquico. ¿Cómo sabe si no estaba allí? Pero tenemos al Dios que lo ve y lo sabe todo. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire, la estructura de la iglesia, el fundamento de la iglesia tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ver, no debería de haber una persona sentada en la banca que no reciba el Espíritu Santo, no a la fuerza, sino porque la enseñanza te llega a conocer y a comprender que el Espíritu Santo es real, que necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Es como que vas a comprar gasolina para toda la vida. Si el Espíritu Santo está contigo, te da nuevas fuerzas, te guía a toda verdad, te consuela, te edifica,
te hace obedecer a Dios, te hace hacer la voluntad de Dios, te va a hacer, hermano, un vaso útil, te va a hacer un discípulo útil, una discípula útil, te va a abrir puertas, te va a permitir, hermano, llegar a lugares y hacer milagros en el nombre de Jesús, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Inmediatamente, mire qué discípulo más exquisito, Ananías, que no solo se atrevió a ir y a obedecer a Dios y a orar por el que venía en busca de su cabeza, en busca de cualquiera que le dijeran, mira Saulo, estás aquí en tu ciudad, aquí tú mandas, aquí tú eres el mero, aquí nadie se te va a oponer, mira, allá en aquella casa, allá vive un tal Ananías. Voy a agarrarlo. Pero se voltearon los papeles. Ahora Ananías va a orar para que recobre la vista. El ministro tiene que orar para que la venda sea quitada de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia a veces el pastor no discierne que hay cabros en lugar de ovejas. Sí, a veces la oveja no discierne que tiene un lobo en lugar de pastor. Sí, un impostor, un falso. Y si no, usted lo puede ver en las grandes manifestaciones. Usted no mira un video el día de hoy, y si lo mira son bien raros, donde hay alguien que sea hereje, donde hay alguien que tenga una doctrina de demonios, donde hay alguien que tenga una doctrina falsa, que esté solo predicando. Usted lo va a ver rodeado de cientos de personas cuando pide 50, cuando pide 100, cuando pide 1000, cuando pide hermano y empieza, y que si das 10,000, una gran unción. No están solos. ¿Por qué? Porque ha faltado enseñanza, porque ha faltado la verdad, porque, hermano, los envanecieron en sus sentidos. Les hicieron... Hermano, el diablo es tan astuto que hace que la prosperidad que Dios tiene para la iglesia, las riquezas en gloria que Dios tiene para la iglesia, ellos le den el twist, le den el giro, y ahora tiene que ser todo material. Y esa es la manera que enseñan la prosperidad. Pero no importa ser discípulos. Y si se hacen discípulos del mal, no va a suceder esto que le sucedió a Ananías. Y Ananías era un discípulo más. Ananías era una persona que estaba en su casa, como tú, hermana Andrea Viviana, estás en tu casa, pero eres Ananías. Eres una sierva de Dios, eres un siervo de Dios. Pastor Henry, eres un varón de Dios. Hermana Gladys, eres una mujer de Dios. Estamos aquí, hermana Gloria, hermanos que me escuchan, hermanos que están presentes y ausentes y a la distancia. Somos de ese espíritu de Ananías. Por eso es importante, hermano, que el trato que Dios tiene con nosotros, que es diferente el uno del otro, nosotros debemos, en el nombre del Señor, saber esperar, saber luchar, saber orar, saber tener comunión con Dios, porque estoy seguro y convencido que Dios quiere hablar contigo, que te va a guiar, que te va a decir, mira, o es más, ahora mismo puede estar hablando a otros Saulos que están persiguiendo a la iglesia. Ve a la casa de la hermana Viviana, o a la casa del pastor Henry, o a la casa de la hermana Gladys, o a la casa de la hermana Trinidad, o Célica Farfán, o del hermano Milton. Ve, porque allí se te va a decir lo que tienes que hacer, que no tiene nada que ver con crecer en lo material, sino espiritual. El trabajo de la iglesia es deshacer las fortalezas de Satanás, es deshacer, hermanos amados, toda obra del enemigo. Es que todos sean sanos cuando los siervos, los ministros de Dios oren, pero nos falta espíritu, lo cual tenía Ananías, lo cual tenía un discípulo, y no era uno. Estaban dispersados porque estaban siendo perseguidos, hermano, estaban siendo acechados por el mismo Pablo. Y Dios se va a la cabeza de la persecución y se trae a Pablo al suelo, lo pone ciego, y ahora un discípulo. La importancia de un discípulo.
la importancia de un siervo, la importancia de que tú te permanezcas fiel. Sí, ¿en dónde? En tu casa. Es que no voy a una iglesia, por ahorita no vas a ir. Por ahorita no, tal vez no, o tal vez ya te está guiando el Señor a un lugar. Hermano, gloria a Dios, apoyemos al pastor, apoyemos a los ministros, apoyemos la casa de Dios, apoyemos la obra misionera, apoyemos el evangelismo, apoyemos, hermano, a que la gente se instruya, se eduque. Hermano, no hay nada más importante que educarnos en Dios, que conocer la verdad, para que seamos libres. Libres de la opresión, libres, hermano, de los que persiguen a la iglesia. ¿Y cómo vamos a parar la persecución a la iglesia? Si es que se puede parar, siendo buenos discípulos. Porque el que está haciendo la obra, el que mueve las masas, el que cierra puertas, el que abre puertas, es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo que está con nosotros, que está proveyendo sobrenaturalmente. Proveyó para mandarle una ofrenda al pastor Edwin Reyes para que sus carros fueran arreglados, hermano. Fue un milagro de Dios tangible, natural, sobrenatural, como Dios le tocó el corazón a una persona que tenía años de no ver y que me encuentra con él e inmediatamente hizo facto. En el instante, espere. Usted es pastor, sí. El Señor me está diciendo que le dé esto. Hermanos, ¿cómo no va a estar uno impactado? Cómo Dios maneja todo. La estructura de la iglesia es así. Dios maneja. La iglesia no es del pastor, es de Cristo. Hermana Brenda Ramos, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Me estaba contando un pajarito que fue tu cumpleaños ayer. Si es cierto, Dios te bendiga, sierva. Te amamos. Eso es como Dios obra. Es como Dios va a ser. Así los he conocido a ustedes. Así nos hemos presentado con Dios. Porque Dios nos ha llevado a conocernos con un propósito de unirnos, de ayudarnos. ¿Por qué? Porque estamos, hermano, en este trabajo de que la iglesia tiene que ser la luz, que la iglesia tiene que ser la escuela, que la iglesia tiene que ser el hospital, que la iglesia tiene que ser el que supla la necesidad de sus siervos. La iglesia tiene que ser la identidad que se ocupe de las viudas, de los huérfanos, de las desamparadas. Para eso era el diezmo en el Antiguo Testamento, y aquí en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo Pablo hoy se convierte, hoy cae al suelo, hoy, hermano, le quitan la venda de los ojos, le devuelven la vista, pero es lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es que en nuestras reuniones va a haber unción. Que en nuestras reuniones no es por el grito, no es por el show, no es por el saco que alguien se pueda quitar y ahí va y ¡juas! Y ¡pum! Se caen todos. No, hermanos. Es porque Dios está en lo que está. Es porque Dios está en nuestra vida. Es porque Dios está obrando y haciendo discípulos. Déjate hacer discípula, hermana amada. Eres una discípula de Dios. Cuando predicas, cuando enseñas, hermana Brenda, hermana Andrea, Viviana, cuando profetiza, la pastora Marta, cuando la hermana Gladys, cuando ustedes hablan, la hermana Célica, cuando ustedes hablan, se estremece la piel, es aquella sensación, aquella unción que desciende cuando ustedes, discípulas de Dios, hablan. Hermana Brenda, cuando tú predicas, la gente llora, la gente se abre, la gente abre su corazón y ahí va la buena semilla, usando Dios tu vaso. Yo lo he visto, te conozco. Padre Santo, cuánto anhela Dios que la iglesia tenga la estructura con la que comenzó, que así termine antes de que Él venga.
Que la fe que hay en nosotros no se apague, sino que se extienda, que crezca la fe, que nosotros podamos glorificar a Dios con todo, pero ver la mano de Dios y oír esa voz que te diga: hermana, ve allá, hija, ve allá, Milton, ve allá, hermanos, que Dios se manifieste. Sí, en Dios haremos proezas, en Dios haremos maravillas, ya lo estamos viendo. El Dios que hace cosas grandes comienza haciendo cosas pequeñas en nuestra vida, comienza moviéndonos por fe. Comenzamos en una casa, pero terminaremos, qué sé yo, en cuántas, hermano. Comenzamos con una galera, construyendo una galera, emparramos construyendo una galera, hermano, una escuelita de tablets, de pallets de madera de la más fea, pero ahí están los niños reunidos, y vamos a Izabal y construimos una galera. Dios toca, Dios provee una galera de láminas casi que al aire libre, hermano, con unas sillitas, pero ahora hay niños que estaban en la calle. ¿Qué más querrá hacer Dios? ¿Qué más vamos a hacer cuando ya tengamos el terreno en Izabal? Cuando Dios nos provea ese terreno, cuando ya tengamos un buen edificio, cuando ya esté cercado, cuando ya esté una estructura bonita para ser discípulos en los niños. Qué bendición es soñar en Dios, qué bendición es ver cómo Pablo fue entendiendo a manera que fue recibiendo. Fue entendiendo a manera que fue abriendo su corazón, a manera en que Dios fue penetrando en su vida, a manera en que Dios fue penetrando, querido amigo, querido hermano, cómo es que Dios obra, cómo es que el Espíritu Santo quiere llenar las iglesias, quiere llenar las casas. Que no te dé pena. A veces yo siento que estoy loco de tanto que sueño, pero ¿sabes qué? Bendita locura que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, que nos da valor para creer, que nos da fuerzas cuando ya no tenemos, o cuando creíamos que ya estábamos acabados, sin nada, olvidados. Sentimos que Dios se acuerda de nosotros. Sentimos que Dios nos llama. Ananías, ve. Milton, ve a conocer a ese pastor Ervin Reyes. Pero ¿por qué, Señor? Si no sé ni... No, ve. ¿Qué sabía yo lo que íbamos a hacer juntos? No lo sabía, pero le creía a Dios. Iba como Ananías. Ve a conocer a fulano, a Pastor Carlos. Me daba miedo el Pastor Carlos de tan... a veces parecía así como muy agresivo. Decía, Dios mío, este hermano... Ay, Señor, ayúdame. Voy. Un gran siervo de Dios. Un gran discípulo de Dios. Oh, bendita sea la misericordia de Dios, que permite estos encuentros como Ananías, un discípulo. Yo soy discípulo, tú eres discípulo. Sí, Dios nos está hablando, hermana Andrea. Claro que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque quiere volvernos a esas primeras obras, a ese primer amor, a esa posición donde solo somos discípulos, donde no somos más que discípulos, que gente común y corriente, con necesidades físicas, con necesidades de sanidad, con necesidades económicas grandes, con obstáculos, pero no importa, somos discípulos. Oh, santo Dios. Ananías se fue. Y cuando llegó a la casa, le impuso las manos. Mire, de casa a casa. Hermana Célica, ¿qué va a pasar en su casa? Yo me recuerdo un testimonio, y lo voy a decir público. Me mandan a supervisar un discipulado, porque en ese discipulado habían 60 personas o más. Y por supuesto era en la casa de un gran hermano, bello en el Señor. Ve a ver, Milton, porque ahí como que ese hermano quiere levantar una iglesia y dividir la nuestra. Ve a supervisar. Y bueno, el hermano Milton va, y llego. Cuando veo la hermana Célica dando clases, eran 60 o más cada discipulado cada semana. Y cuando escucho la enseñanza de la hermana Célica, que se me paran los pelos y se me enchina la piel. Una sierva tan amorosa,
tan apegada a la verdad. No vi nada malo en lo que estaba haciendo, pero a mí me habían enviado a dividir ese discipulado, porque ahí se estaban levantando unos que querían dividir la iglesia. Dios santo, hermana Célica, eso se va a repetir y más. Es otro tiempo, es el tiempo del Espíritu, es el tiempo de prorrumpir en alabanza, es el tiempo en el que Dios quiere hacer milagros en casas, de casa a casa. Una pandemia ya no nos va a agarrar, hermanos, desapercibidos. ¿Por qué? Porque ya aprendimos de esta. Porque ya aprendimos, porque Dios estuvo con nosotros, y aunque nos contagiamos, y aunque algunos, hermanos, nos encerramos, y algunos salimos a la calle, Dios nos enseñó. Porque Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo, y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo al instante. No mañana, no después, al instante. Esa palabra me fascina, porque ese es el Dios que tenemos, que al instante provee, al instante obra, al instante llena, al instante quebranta un corazón, al instante hace el milagro, al instante cambia todo lo duro que hay en nuestro corazón, al instante saca la hiel, saca la amargura, al instante limpia la mente, al instante, hermano, y comienza ese proceso de restauración, como lo fue con Pablo. Hermanos, lleno del Espíritu Santo, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y mire, fue bautizado, el paquete completo: sanidad, llenura del Espíritu, bautismo. ¡Aleluya! Tenemos que hacer eso nosotros. Y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró fuerzas. Y hasta le dieron comidita, porque en una casa siempre hay comidita. Ahora Saulo pasó varios días con los discípulos que se estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a ¿qué? Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba fuerzas, cada vez más fuerza, y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. En el principio así fue, pero hoy hay Saulos, pero hoy hay Saulas, pero hoy hay, hermano, hombres y mujeres de Dios que cuando enseñan, que cuando oran, que cuando se animan a hablar en público, que cuando se animan a hablar en una cámara, cuando se animan a hacer la voluntad de Dios. El testimonio de la hermana Andrea, cuando llegan mujeres a su casa a preguntarle, y ella les habla y la gente llora. ¿Por qué es eso? Porque Dios está contigo. Y leo el 31 y con esto. El 30. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea porque querían matar a Pablo ya. Ahora no era él el que iba a matar, ahora lo querían matar a él, lo querían extinguir. Y los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Escuche, porque tenía que huir, ahora le tocaba a él huir, le tocaba a él ser perseguido. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor.
e iba creciendo el número, fortalecida por el Espíritu Santo. Dios santo. Aquí comienza la predicación. Aleluya. Este versículo, escúchelo, léalo. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez, pero paz y era perseguida. A la vez que se consolidaba en toda Judea, se unían. Las casas se empezaron a unir, las familias empezaron a unir. Galilea y Samaria, pues vivían el temor del Señor. Hoy la iglesia muchas veces no vive en ese temor de Dios. ¿Tú crees que un pastor con herejía, con falsa doctrina, vive en el temor de Dios? No. Pues vivían el temor del Señor. Esto es indispensable en la estructura de la iglesia. E iba creciendo en número. O sea, Dios iba añadiendo, ellos iban testificando, ellos seguían haciendo su labor de hacer discípulos y así crecía en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Eso es lo que le falta hoy a la iglesia, en su fundamento. Porque lo que hoy hace crecer a la iglesia, porque lo que hoy hace que el hombre, la mujer, el padre de familia, la madre, inclusive los jóvenes, busquen iglesias que tienen luces, que tienen todo lo sofisticado, sin importar que se predica. No hay temor de Dios. Todo se vale, todo está bien. Media vez no prediques contra el pecado y el mensaje no me penetre y el mensaje no me ofenda y el mensaje no me hable sobre mi sexualidad y el mensaje no me discrimine porque yo tengo derecho como humano que soy de hacer lo que se me dé la regalada gana y de acostarme con quien yo quiera y cuantos yo quiera. Esos mensajes no van a cambiar a nadie. Están acomodados, mitad verdad, mitad mentira. Pero aquí hagamos un club cristiano, ustedes traigan sus ofrendas y sus diezmos, yo sigo creciendo y allá ustedes como les vaya. Así está la iglesia. Mientras que aquí, y ojalá que nosotros podamos estructurarnos, agruparnos, unirnos a esta iglesia de hechos, a esta verdad. Y que con nosotros pare, tal vez no vamos a cambiar al mundo, porque no sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar, no sabemos qué tanta magnitud va a cobrar este movimiento o esta enseñanza, pero Dios siempre ha obrado, aquí está, Dios siempre ha obrado. ¿Para qué? Para que la iglesia siga creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Que vayamos ahí porque el Señor se hace sentir en nuestra vida, porque allí verdaderamente el Espíritu Santo se menea, se manifiesta, comenzando en tu vida familiar, en tu hogar, en discipular la verdad, en hacer discípulos, en ver cómo Dios cambia los Saulos a Pablos, ¿verdad? Los Miltons, saber cuál será el nombre que el Señor me va a dar, pero que Dios, hermana Trinidad, no sé de dónde nos escuchas, hermana, Dios te bendiga, pero que Dios siga obrando en tu vida, que Dios, hermano, siga obrando, que te haga su discípulo, que te haga su discípula, que tú oigas la voz de Dios, que tú veas la mano de Dios, que tú glorifique su nombre y que el Espíritu Santo añada a tu casa, añada a tu congregación, añada, hermano, donde tú estás, y que el Espíritu Santo fortalezca. Chito Núñez, no sé de dónde nos escuchas, pero hermano, escriba de dónde nos escucha. Estaremos orando por ustedes al terminar este devocional. Seguiremos acá, hermanos, nosotros. Pero te pido, hermano y hermana, que esta semana que viene, esta semana que comienza domingo, que esta semana, hermano, tú pienses en estas verdades, en esta estructura que la iglesia presenta, de cómo no tiene que ver nada lo material. Hasta aquí, hermano, ni a Pablo, ni a Ananías, a este discípulo, hermano,
el único que se intervino a tocar el dinero de ese avivamiento fue Ananías y Zafira, y murieron. Así hay muchos muertos espiritualmente hoy, especialmente los que están robando. Se hacen ricos, sí, espiritualmente están por la calle. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por esta bendición de escucharte, Señor, porque la estructura de la iglesia vuelva a cobrar forma, porque nuestro temor sea hacia ti, no al hombre, no a la cobertura, no al pastor. Que no nos pongamos a temblar ante los pastores humanos, sino ante tu presencia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que añada a las personas, el que haga crecer, el que haga, Señor, que nuestras fuerzas sean más y más y más con tal de hacer tu obra, de hacer tu voluntad. Te pido que bendigas al que ofrenda, Señor, al que aporta, al que, Señor, trae esas aportaciones a tu casa para que haya, Señor, sustento en tu iglesia para suplir las necesidades de los miembros, suplir las necesidades, Señor, de las viudas, de los huérfanos. Haz que eso se haga de nuevo en nuestras reuniones. Haz que haya espacio, Señor, para la obra social. Haz que haya espacio para los huérfanos. Haz que haya espacio, Señor, para darle a las ancianas que están desamparadas, oh Dios de los cielos, para todos aquellos que necesitan un agua, un pan, Señor, que haya suficiente, que las iglesias, Señor, distribuyan, administren estas ofrendas y diezmos que tú traes. Señor, gracias porque tú has suplido las necesidades y seguirás supliendo y tocando corazones, porque la visión, Emmanuel, no es mía, es tuya, Señor. Tú me la diste, tú me la mostraste y tú la ejecutarás. Haz, Señor, que los pastores sean bendecidos en Honduras y en Guatemala y en México y en Suramérica. Los pastores aquí en Norteamérica, Señor, que están despertando a estas verdades. No, Señor, porque sean ocultas, sino porque por motivo de falsas doctrinas, de falsas religiones, Señor, nos hemos apartado de tus verdades, pero tú nos instas a volver al primer amor, el cual está aquí en Hechos, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos seguir aportando a la obra misionera. Somos un ministerio primariamente o primordialmente evangelístico, misionero, Visión Emmanuel, pero también, Señor, a la iglesia local que tú estás formando en mi casa, que tú estás formando, Señor, con nuestros hermanos que nos acompañan. Bendícelos. Trae a aquellos, Señor, que han de ser parte de esta visión. Súmalos, oh Dios de los cielos. Abre puertas. Dinos dónde están por si nosotros tenemos que salir. O diles dónde estamos por si ellos tienen que venir. Pero que sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Señor, acompáñanos en esta misión, en esta obra, Señor, en Honduras, Guatemala, con el pastor Elvin Reyes y los pastores que van a añadirse, Señor, los 6 pastores que van a llegar, Señor, bendícelos, guarda su camino, Padre. Nos estaremos reuniendo el día jueves, estaremos, Señor, en tu nombre, bendiciendo a esa ciudad de Izabal, en Guatemala. Padre Santo, en el nombre de Jesús, viene la campaña en julio, en Honduras, con el pastor Carlos. Señor, te pedimos que ya suplas. Señor, se le quemó todo el equipo de bocinas a la iglesia del pastor Carlos cuando están a punto de tener un avivamiento, cuando están a punto, Señor, de abrir 2 iglesias más. Señor, se quema todo, pero tú suplirás ese dinero, Padre Santo, será invertido. Es importante, Padre, lo ponemos en tus manos. Gracias en el nombre de Jesús por lo que estás haciendo con el pastor Francisco en su iglesia, Señor, porque estás obrando, porque le proveerás trabajo. Gracias por la iglesia del hermano Roberto, Señor, donde tú me has dado gracia, donde me han acogido, donde me han abierto puertas, donde me han bendecido con sus oraciones y sus ofrendas, Padre. Tómaselos en cuenta, Padre.
Han ofrecido, Señor, su casa para que sea mi casa. Han ofrecido, Señor, su amistad. Han ofrecido su mano, Señor, para apoyarme. Gracias, oh Dios de los cielos. Eso solo tú lo puedes hacer. Bendice al pastor Carlos, a Roberto Hernández, Carlos Bonilla, Señor Luis Bonilla en Eugene, Oregon, al pastor Josh Scroggins, Señor, que siempre me has dado gracia con él, has tocado su corazón para sus consejos, para su ayuda, Señor, financiera. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Esas aportaciones serán multiplicadas, Padre Santo. A cada uno que ofrenda, Señor, a cada uno que aporta con amor. No es lo mucho, sino lo que se da con el corazón, con gozo. Gracias por el ministerio virtual, gracias por el ministerio virtual de la sana doctrina, donde se ha expandido tu evangelio, donde he conocido al pastor Carlos, donde he conocido, Padre Santo, tantos ministros, al pastor Roque. Señor, gracias por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Bendice a la hermana Hilda, provee para una computadora nueva, la que le mandamos, Señor, se le quemó, se le fundió, pero tú proveerás para una nueva. Ella es el enlace para todo Centro, Suramérica y Estados Unidos, Señor. Ella es esa coordinadora, ella es esa sierva que opera desde su casa, Padre Santo. Tú estás haciendo cosas grandes, tú estás haciendo cosas grandes. Señor, yo recibo lo que tú envías, yo recibo lo que tú das, yo sé que tú nos vas a bendecir, porque esto es tuyo. Si Visión Emanuel es tuyo, tú lo levantarás. Yo he creído desde el día 1, cuando me dijiste, Milton, no serás un pastor que comienza con 100 ovejas para llamarse pastor, serás un pastor que comienza con 0. Y me invitaste a creerlo. Y lo he creído, Señor, y lo he creído, y lo he creído, y lo confieso. Tú eres grande, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi amado, tú eres el Dios de todos nosotros, Señor. No estamos solos, no somos pequeños, somos lo que tú quieres que seamos, Señor. Somos tus siervos, somos tus discípulos, dice la Biblia. Aleluya, somos tus amigos, nos hablas, de muchas maneras nos hablas, nos estás despertando, Señor, nos estás uniendo. Mira cuánto pastor, Señor, ahora conozco que no conocía, pero que tú me diste gracias en Honduras con estos pastores que andan ardiendo, Señor. Que andan predicando en las calles, haciendo campañas sin pedir dinero, que andan, Señor, yéndose a meter a esas montañas, a esos lugares remotos, que andan cocinando para las viejitas, Señor, para las ancianas, en esos asilos donde no son cristianas, Padre. ¡Qué obra! Donde andan construyendo aulas de láminas de madera, Señor, rústica, con tal de albergar niños de la calle. Oh, Padre, gracias, porque esta es tu obra. Que bendigamos, Señor, a tu pueblo, que salvemos al que tú quieres salvar. Gracias por el llamado a predicar tu palabra. Cuando salgo, sales tú conmigo, Señor. No voy solo, nunca he ido solo, siempre he visto tu mano y la seguiremos viendo. Nunca he estado solo, nunca he regresado de ningún evento, Señor, sin ver tu mano poderosa. Gracias por este tiempo devocional. Gracias por esta iglesia, Visión Emanuel, por la iglesia del pastor Carlos Bonilla, Señor, por la iglesia donde mi hermana Gladys, Señor, se congrega, donde el evangelista Erlín se congrega, Padre Santo, donde la hermana Trinidad de Yumán se congrega, donde Chito Núñez se congrega, Padre, donde la hermana Célica, donde todos estamos reunidos en tu nombre. Donde la hermana Andrea Viviana, gracias por lo que estás haciendo en su vida en Chile, Señor. Gracias, Señor, por la fortaleza que le estás dando, la sabiduría, porque tú la estás bendiciendo y visitando poderosamente. Por el hermano Henry, gracias, oh Dios de los cielos.
Nos encomendamos en tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesús. Aleluya, hermanos y hermanas que están aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por sus oraciones. Estaremos transmitiendo en vivo, aquí en Visión Emanuel y posiblemente en seminario virtual. Estaremos compartiendo las actividades. También no interrumpiremos los devocionales de entre semana. Hermanos, estaremos transmitiendo en vivo. Los devocionales ahora serán con los pastores a partir de jueves. También este servicio de escuela dominical, si no predico mientras estamos allá, me voy a apartar y voy a seguir, hermano, con ustedes. Pero gracias por su amor, gracias por su sintonía y gracias por obedecer a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte, un abrazo, hermanos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.